Eh, Aquí está, ya. Bueno, pues muchas gracias por presentarse rápidamente. Bueno, ya lo dije por mí. Y bueno, a mí me gustaría que arrancáramos este espacio de conversa, pues señalando que para mí es muy importante que los cuidados no solamente se ejerzan como un tema, ¿no? Como algo que abordamos en espacios académicos, sino también, pues es una práctica, ¿no? Es una forma también de hacer y de habitar el mundo. Entonces, a mí me gusta también, pues, decir en los talleres de arranque que es muy importante que sintamos que es un espacio seguro, ¿no? En el que vamos a poder como hablar y expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sobre todo pues desde un espacio de escucha atenta, pues sin juicio, ¿no? Reconociendo que estamos pues en un proceso de aprendizaje. Pero bueno, estos como acuerdos también para llevar a cabo este encuentro, pues no los tomo yo de manera unilateral ni vertical. Más bien me gustaría saber si alguno de ustedes o de ustedes requiere algo o propone algo como un principio que oriente también este encuentro, ¿no? Entonces, si es así, pues me gustaría que lo enunciáramos ahorita de una vez. Por ejemplo, para mí es muy importante. Eso, como el respeto a las opiniones ajenas que se expresen independientemente de que esté de acuerdo o no sobre ellas. ¿Alguna de ustedes quisiera agregar algo más sobre esto? ¿Cómo se sienten seguras y tranquilas para participar? Como veo que la mayoría somos mujeres, voy a estar utilizando el genérico en femenino, ¿eh? Espero no tengan inconveniente. ¿Alguien quiere aportar algo? Seguramente ya han estado trabajando, ¿no? En otras sesiones y habrá algunos principios como orientadores, ¿no? Que les hagan sentir cómodas, cómodas y cómodos. Entonces, ¿cuáles son, además de esto, que sería como el respeto? ¿Hay algo más que ustedes identifiquen que es importante? Podríamos también usar el chat para poder poner Sí, cosas, Tony. Ok. sí, también, claro. O a veces damos por sentado, ¿no? Que esto sucede en la práctica y a veces lo damos como por obvio y no necesariamente es así, ¿no? Justo el tema que nos convoca ahora es pensar en esas prácticas, ¿no? Colectivas, de mantenimiento y de sostenimiento del trabajo, que a veces pensamos que están ahí, ¿no? Que, pues sí que están dadas, ¿no? Y que además es un marco que no se mueve y en realidad no funciona así en la práctica. Entonces, pues algo que es muy importante de inicio, pues cuando estamos generando estos espacios de conversa, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo requiero o qué es lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa para empezar a trabajar? Si no hay como requerimientos o necesidades, también podemos como avanzar. A lo mejor no hay ahorita y se pueden ir descubriendo. A ver, por ahí vi una mano levantada en la librería o no. Ah, ok, que avancemos entonces. ¿Va? Bueno. Pues entonces, a ver, les voy a compartir una presentación en PowerPoint. Me dicen si la pueden ver.
Mm, ¿Ya la ven? Ay, No se ven. no se ve. No. A ver, espérenme tantito. ¿Quieres que proyecte yo, Moni? A ver, espérame. Mm, A ver, según yo, ¿ya o no? No. Ay, no me digan. Mm, mm, ¿Qué será, Diana? Que no, a ver, creo que tienes, ya está. ¿ya? Ya. Ah, a ver, listo. Entonces, ahí está. Ya ahora sí la ven todos, ¿verdad? Sí, Sí, ya ahora se ve. se ve. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. La dinámica entonces es, les voy a hacer como una presentación para tener las bases iniciales de lo que denominamos pedagogías del cuidado en clave feminista. Por ahí puede resonar como un poco teórico, pero la idea pues es tener como los principios rectores, ¿no? Sobre todo entender de dónde es que viene esta propuesta pedagógica y al final vamos a hacer como un ejercicio para identificar o situar pues esto que estamos señalando, pues ya en los contextos específicos en los que cada una estamos trabajando. Como yo no voy a estar viendo como sus caras, ¿no? Ni sus cuerpos, ni sus gestos. Si tienen alguna duda o algo, pueden abrir el micrófono e interrumpirme, ¿sí? Porque tampoco puedo ver las manitas levantadas, pero siéntanse con toda la confianza de hacerlo en el momento que así lo decida. Entonces, bueno, a ver, un poco les voy a contar del contenido. Pues en esta primera parte fue esto que ya hicimos, que fue una rápida presentación y estos acuerdos para tener como un espacio seguro de enunciación y de reflexión. Después vamos a hablar sobre los feminismos en términos muy generales, porque eso es casi como uno de los grandes temas. Va a ser como un principio inicial nada más. Después vamos a hablar rápidamente sobre los cuidados. Después sobre la relación entre feminismos y cuidados. Después vamos a hablar sobre los cuidados en los ámbitos institucionales o organizativos. Y luego, pues justo vamos a situar nuestros sentipensares. Estamos pensando que en esto nos vamos a llevar pues 2 horas en general. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la primera parte, que es qué son los feminismos, ¿no? Eh, Seguramente, ¿no? Por los contextos políticos y sociales que hemos estado experimentando en el mundo, pero también en México, sobre todo muy vinculados a contextos de violencia, pues todos y todas hemos escuchado hablar sobre los feminismos. Me gustaría de entrada que ustedes definieran qué es lo que entienden cuando escuchan esta palabra. Para ustedes, ¿qué es el feminismo? Les escucho. Por ahí vi varias compañeras que justo ya tienen como un trabajo no dado en términos, pues sí, del hacer feminista, que igual nos pueden como ayudar o compartir lo que entienden por feminismo. Bueno, yo puedo decir que para mí el feminismo es un movimiento sociopolítico que busca pues que todas las mujeres seamos tratadas como personas, ¿no? Que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y sobre todo que podamos vivir una vida libre de violencia. Ujú. Muchas gracias, Celeste. ¿Alguien más?
A ver, Cecilia nos dice que es un movimiento que impulsa el empoderamiento de las mujeres, la libertad de expresión y la equidad de género. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Bueno, pues como ustedes lo mencionan, pues hay muchas definiciones sobre el feminismo, incluso pues ya hay una postura muy clara, ¿no? De hablarlo en términos de plural, ¿no? Porque al final de cuentas no hay un solo movimiento feminista, sino que hay una gran diversidad de posturas. Hay también una diversidad de planteamientos que existen en torno a esto. Y pues sí, Eduardo en el chat también nos comenta, ¿no? Que son distintas corrientes de lucha sobre los derechos y las necesidades que tienen a la mujer como sujeto político. Y bueno, Carlos también nos menciona que son movimientos sociopolíticos que buscan la igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros, justo desafiando la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres, ¿no? Entonces, Yuri pues también complementa esto señalando que es una perspectiva teórica y metodológica, ¿no? Un paradigma sobre un hacer político y una forma de vida. Pues sí, en realidad todo esto que están enunciando tiene que ver con los feminismos, ¿no? Como ya lo dijeron, en términos generales, ¿no? Una definición muy amplia porque nos podemos, pues, dedicar aquí un buen rato, es pensar a los feminismos como un movimiento social y político que sí genera, pues, una lucha contra algo que muchas han denominado como el sistema patriarcal, ¿no? Que ahorita más adelante lo vamos a definir. ¿Y por qué es en contra de este sistema? Porque se asume que es uno de los sistemas de opresión primigenios sobre los que se basa pues las desigualdades y las violencias de género que permean en nuestra sociedad, específicamente con población catalogada como pues la población de mujeres, pero también es en contra de otras diversidades sexogenéricas, ¿no? Pero bueno, en realidad aquí nos vamos a centrar en el caso de las mujeres. Y bueno, hay una gran diversidad de apuestas feministas, ¿no? Aquí, bueno, pues les lanzo también la pregunta si es que ustedes están en contacto con alguna de estas corrientes, si es que las conocen o incluso si ustedes forman parte de alguna de estas posturas feministas. ¿Cuántos tipos de feminismos ustedes conocen o han escuchado hablar? El ecofeminismo. Muy bien, Marcelo. ¿Y puedes así como en un enunciado definir en qué consiste el ecofeminismo? Sí, pues básicamente lo que yo entiendo es que al igual que las mujeres, la tierra ha sido como bueno, que hemos sido explotadas a lo largo de la historia del capitalismo y que justamente no va a haber liberación del medio ambiente sin la liberación de la mujer y que va muy de la mano. Así es, muchas gracias, Marcelo. Carlos nos comparte por el chat varias corrientes, ¿no? Que es el feminismo liberal, el radical, el marxista, el feminismo interseccional, el ecofeminista, pues están los feminismos comunitarios, ¿qué otros? El feminismo decolonial. El feminismo decolonial. Que justamente es como toda esta lucha de estos feminismos, pero además también haciendo un análisis crítico al eurocentrismo, ¿no? Y a los temas coloniales que tanto vivimos por acá en el sur. Así es. Incluso está el transfeminismo. Hay una gran diversidad de posturas, ¿no? Y de corrientes. Y bueno, pues esto es como el preámbulo para entender también
algo que ya también enunciaron ustedes, que es que los feminismos no solamente son una postura política o académica, una forma de pensamiento, una filosofía de vida, sino que también ya tiene muchos años que las feministas están abogando a favor de una ética, ¿no? De un hacer, de un posicionamiento político, pero que también se convierte en algo ético que pues transforme también las formas de relacionamiento y de existencia, pues haciendo una crítica muy fuerte a los sistemas que actualmente pues van dando estructura, ¿no? Al mundo que ahorita habitamos. Y de ahí es que muchas feministas retomen la ética de los cuidados como algo fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por cuidados? Seguramente, pues ustedes lo han escuchado, ¿no? Es una palabra que recientemente ha estado pues muy en boga también en los posicionamientos políticos también que se están haciendo. Y bueno, también hay una producción muy vasta al respecto, pero bueno, en términos generales, a mí me gustaría retomar como este principio orientador, ¿no? Que señala que el cuidado es todo aquello que hacemos para continuar, para reparar y para mantener el mundo, para vivir lo mejor posible, ¿no? Entonces, esto es una definición de Tronto y Fisher, que son pues una de las académicas más importantes, de las primeras que empezaron a hablar sobre la ética del cuidado, desde un contexto también pues norteamericano, que esto también ya ha sido como discutido y también apropiado para América Latina, pero bueno, sigue siendo hasta la fecha como una definición muy retomada y eso, como una base para empezar el diálogo. Y bueno, cuando hablamos de todo lo que hacemos, pues esto incluye todas las acciones que hacemos de manera cotidiana, desde que nos levantamos, ¿no? Incluye también todo lo que hacemos para reparar o para cuidar nuestros cuerpos, nuestros seres, nuestros entornos, nuestras relaciones, todo lo que nos rodea es algo que nos permite, ¿no? Perpetuar nuestra existencia, pero sobre todo una existencia que apuesta hacia la dignidad, ¿no? Y hacia el buen vivir, ¿no? Y algo que es muy importante también para esta ética del cuidado es que todo lo que hacemos está entretejido, ¿no? En una compleja red que finalmente sostiene la vida. Reconocer también la interdependencia es uno de los principios más importantes y cómo esta interdependencia nos obliga a generar tejidos, ¿no? Tejidos con otras, con otros, con otros, también humanos y no humanos, y que justo es en este tejido, que seamos conscientes o no, es lo que nos permite sostener nuestra existencia. Y bueno, todas estas acciones pues se pueden ver de manera muy concreta y de manera cotidiana. Y bueno, para estas autoras también pues implica una forma de entender y de habitar el mundo, de pensar también nuestras relaciones desde esta interdependencia y desde esta conformación de tejidos y también desde este sostenimiento de la vida, ¿no? Pero no solamente son las relaciones como interpersonales o las relaciones con el medio ambiente o con el mundo no animal, sino que también esto lo podemos pensar justo para los funcionamientos institucionales, ¿no? O para estos otros espacios colectivos en los que también nosotros nos desenvolvemos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o vamos bien. Ustedes me van señalando. Bueno, entonces, pensando en estos dos como principios, les digo de manera muy general, porque de verdad cada uno de los temas nos llevaría a un seminario completo. Pero bueno, solo para tener estos como punto de partida, ¿cuál es la relación que ha existido entre los feminismos y los cuidados, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de cuidados hablamos también de una clave feminista o de una ética feminista o de una postura feminista? Y bueno, pues aquí me parece que es muy importante, ¿no? Retomar lo que muchas feministas decoloniales han puesto también sobre la mesa, y es este vínculo estrecho que existe a nivel histórico entre al menos estos tres sistemas de opresión.
Y bueno, eso sí es un aporte que América Latina y que especialmente muchos pueblos originarios han hecho al pensamiento feminista contemporáneo, y es pensar, ¿no?, que hay una relación muy fuerte entre lo que denominamos el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Bueno, pues el capitalismo, seguramente hemos oído hablar de este sistema. El patriarcado, digamos que es también una elaboración teórica feminista. Para muchas feministas, pues no hay como un consenso sobre el origen del patriarcado en la humanidad, pero lo que sí se reconoce es que ha sido el primer sistema de opresión. Desde que los primeros seres humanos empezaron a generar las primeras formas de organización, pues hubo una jerarquización en donde se anteponía el orden de lo masculino sobre lo femenino, y esto se antepuso en términos de, por ejemplo, las propiedades, ¿no? La distribución también de los recursos, y incluso también las decisiones sobre las corporalidades y los vínculos entre los grupos que empezaban a organizarse. Es decir, había un patriarca que era el que tomaba las decisiones, era el que disponía incluso sobre la vida, sobre los vínculos, sobre las formas productivas, las formas de sostenimiento de la vida. Y bueno, el patriarcado como tal, para poder existir, pues estableció esto que son los roles de género, que es la manera en cómo históricamente se han definido el deber ser, ¿no?, en términos culturales y sociales, tanto de hombres como de mujeres. Y que además, pues estos roles han sido desde una construcción binaria, ¿no? Por supuesto, invisibilizando y reprimiendo otras formas de existencia sexogenéricas. Y algo que es muy importante con el patriarcado, pues es que ha naturalizado estas desigualdades. Además, lo ha puesto en el orden de lo natural, ¿no? Y con esto, pues es que lo vincula también a ciertas características o atribuciones biológicas, ¿no? Donde pareciera que una corporalidad y una existencia biológica determinada corresponde también a una serie de comportamientos, de roles, de formas de pensamiento, de existencias, ¿no? Genéricas. Y bueno, esto pues ha sido casi desde el origen de la humanidad. Em, También en América Latina se ha discutido mucho si justo fue a través de los procesos de colonialización cómo llegó el orden patriarcal, ¿no? Binario a estas tierras. Pero bueno, este fue como el origen de los sistemas de opresión. También, bueno, pues muchas de estas teóricas señalan que a partir de estas primeras formas de organización, pues surgió ya después el capitalismo. Ya, pues a lo mejor es algo que con lo que conectamos mucho más, ¿no? Pero el capitalismo, bueno, ya tiene varios siglos de existencia, pero bueno, fue el origen también del sistema moderno. Y bueno, el capitalismo como tal, pues lo que hizo fue fundarse, ¿no?, en estas jerarquías patriarcales y establecer la división sexual del trabajo como un elemento fundamental. Ahí es que el mundo se dividió entre el trabajo productivo y el reproductivo. El productivo, como ya sabemos, pues es justo el trabajo que se hace en el mundo público, en la esfera económica, que es el que produce la ganancia o produce el capital, y también es el que permite la acumulación de la riqueza. Y bueno, a este trabajo productivo pues se le asigna un valor que es mayor, ¿no? Un valor que además genera un salario. Y por el otro lado tenemos el trabajo reproductivo, que pues incluso Marx y todos pues sus seguidores señalaban como justo el trabajo que se hacía en los ámbitos domésticos, que es todo aquello que no produce un valor, pero que se hace, ¿no? Y que finalmente es lo que sostiene la existencia. Ya las feministas neomarxistas pues han señalado que justo fue a partir de esta diferenciación que se pudo
perpetuar el capitalismo. Es decir, es el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo que se hace de cuidados, de crianza, de mantenimiento en lo privado, justo es el que ha preparado, ¿no?, a los hombres, ¿no?, y a la mano de obra que el capital pues ha demandado para el enriquecimiento material. Entonces, bueno, hay también una producción muy, muy vasta, pero bueno, el capitalismo fue el que generó una desvalorización del trabajo doméstico y ahí pues obviamente entran pues también las actividades de cuidado. Y bueno, pues ahí también es el uso político del salario, que también pues teóricas como Silvia Federici han señalado, ¿no?, que justo esta división de poderes pues se pudo hacer a través del salario, ¿no? Y que justo el trabajo reproductivo, que es algo que se asume como gratuito, como que se asocia a los vínculos familiares, de parentesco, incluso a los afectos, es algo que a lo que no se le otorga un valor material ni monetario y que, bueno, pues eso ha sido también una forma de controlar también pues la vida reproductiva en nuestros contextos. Y bueno, pues el capitalismo, digamos, de alguna manera no solo se fundamentó en el orden patriarcal, sino que lo reprodujo y lo afianzó también a través de esta división que ya les he mencionado. Y bueno, el colonialismo para muchas teóricas pues es también un elemento central porque fue la manera, ¿no? Fue el proceso político, económico, cultural y también militar a través del cual se expandió el sistema capitalista y también el patriarcado en términos occidentales en estos nuevos territorios, ¿no? Y se hizo pues a través del dominio de las tierras, a través del dominio de los bienes naturales, también dominando los cuerpos, ¿no? Todo esto que podemos definir como bienes comunes y colectivos pues fue también objeto de dominio colonial. Y esto, pues ahorita, ¿no? Podemos definirlo como procesos de extracción, ¿no? Ya también muchos teóricos han hablado de cómo el capitalismo, especialmente en las colonias, generó despojos para poderse acumular también de los bienes materiales. Pero es una acumulación no solamente, digamos, de los recursos ambientales, sino también ha habido despojo de muchas otras prácticas y haceres comunes. Algo que es muy importante aquí de entender es que pues la violencia, y ahí es donde entra la crítica más fuerte feminista, la violencia y sus múltiples herramientas y manifestaciones ha sido constitutiva a estos tres órdenes. Es decir, que a través del ejercicio de la misma, pues se ha contribuido a la perpetuación de estos pues, sistemas de opresión. ¿Hasta aquí vamos bien? Si hay cualquier duda o algo, me van diciendo, ¿eh? Y bueno, pues teniendo esto como marco de referencia, pues de ahí es que pues la apuesta feminista sea justo la de transformación, la de transformar en términos sistémicos, ¿no? Pero también políticos y éticos, esto que ahorita nos ha llevado también a niveles pues extremos también de violencia. Pues una de las preguntas centrales que las feministas nos hemos hecho es justo cómo eliminar estas violencias y estas formas de relacionamiento, incluso estos sistemas productivos pues, que nos oprimen también, ¿no? Y que nos han generado pues muchas desigualdades y desventajas en este orden social, ¿no? De ahí es que se señale, ¿no? Que la apuesta pues es sí pensar en una revolución sistémica, ¿no? Pero pues cuando lo pensamos así también resulta un poco como agobiante, ¿no? O decimos, híjole, pues eso ya no nos va a tocar verlo, ¿no? Porque si estamos hablando de la ruptura o de la caída de sistemas, pues sabemos que esto no se genera de la noche a la mañana. Pero bueno, sí, el horizonte político es la revolución sistémica, pero sí, digamos, la apuesta es hacia la acción, el accionar cotidiano, ¿no? E inmediato.
Y de ahí es que pensemos justo en los cuidados como un elemento central que nos puede sostener, ayudar a sostener la vida, ¿no? Desde la resistencia y también la reexistencia de formas de relacionarnos, ¿no? Ahí es que pues las feministas señalen que frente a un sistema de muerte, como ya le hemos venido mencionando, pues hay que defender la vida, ¿no? Hay que colocar la vida en el centro y esto implica pues respetar la diversidad, ¿no? Las múltiples diversidades con las cuales nos encontramos y nos relacionamos cotidianamente. Esto que también ya señalamos que es reconocer la interdependencia, también satisfacer las necesidades de todas, todos y todes. Y por supuesto, pensar también en compartir responsabilidades para este sostenimiento, ¿no? Que para mí estos son como uno de los principios rectores, ¿no? Pero también cuando hablamos de sostener la vida, insisto, no solamente pensamos eh, en acciones productivas o en acciones también que nos remiten a los territorios o a los bienes naturales, ¿no? Sino que también hemos estado reconociendo en los últimos años, y ahí es donde yo me sitúo en las discusiones sobre la investigación educativa, que este sistema que actualmente nos domina también ha ido extrayendo algo que denominamos como la energía vital, ¿no? Que actualmente es consumida para la acumulación. Es decir, lo que nosotros ahora encontramos son muchas necesidades, ¿no? Muchas desigualdades que son perfectamente reconocidas, muchas apuestas colectivas por tratar de transformarlas, pero también muchos agotamientos en las formas de sostener estas resistencias y estas reexistencias, ¿no? Yo pues les comparto que en las escuelas donde estoy, tanto a nivel básico como universitario, lo que encuentro es pues un agotamiento. E incluso yo misma, ¿no? Me siento todo el tiempo como en condiciones de agotamiento permanente y algo que estamos ya politizando es justo esta energía vital que se ha reducido, especialmente después de la pandemia, y esto es por todo lo que tenemos que realizar, que son acciones burocráticas, meritocráticas, administrativas, que le restan vitalidad a lo que nos sostiene como algo fundamental, ¿no? O justo a lo que nos permite sostener esta vida entrelazada. Entonces, esto también me parece que es muy importante porque cuando hablamos de poner la vida en el centro, hay que poner también nuestra energía vital como algo central. Y bueno, para las feministas, cuando hablamos de esto, también implica no asumir los cuidados como algo que pertenece únicamente al orden de lo femenino, pues ya hay una también producción muy vasta que señala que sí, que efectivamente por una cuestión histórica y cultural, pues las mujeres han sido como las cuidadoras, ¿no? Por excelencia, pero que no es algo que nos corresponde a nosotros exclusivamente, ¿no? Que no es algo que se asocie con nuestro género, ¿no? O con nuestra diversidad. Y justo apelamos para que los cuidados no sean feminizados, ¿no? Tampoco para que se asuman como algo exclusivo del orden de lo privado, como algo que únicamente se tiene que tratar en los ámbitos domésticos o en las relaciones interpersonales, o no se trata únicamente de ir a atenderte con terapia o de hacer prácticas de autocuidado individuales para que te sientas mejor. No es un tema solamente de salud mental, ¿no? Por lo mismo, pues tampoco los asumimos únicamente como algo individual. Tampoco pensamos en los cuidados como algo exclusivo de un hacer moral o de algo afectivo. Es decir, no solamente se trata de cuidar a aquellos a quienes quiero, sino que también implica asumirlo como un principio de vida y de vida en lo colectivo y de vida que no solamente rige nuestros espacios privados o de amistad, o vínculos más cercanos, sino también tiene que regir nuestra vida colectiva, pública, laboral, vecinal, barrial, en todos los ámbitos en donde estemos presentes, querramos o no, eh, pues hay que anteponer este principio de cuidado. Y algo que también es muy importante es no
reproducir prácticas que podemos definir como de cuidado, pero que al final perpetúan opresiones, ¿no? Yo ahorita voy a hablar de las opresiones justo de clase, de raza, ¿no? De género, y que pues finalmente son estos grupos oprimidos históricamente a los que se les han delegado las prácticas de cuidado, ¿no? Y que la intención no es seguir perpetuando estas opresiones. Hay que desracializar, hay que desgenerizar, hay que desclasificar, desclasistar, no sé cómo se diga, pero quitar del orden de la clase. Incluso hay que también em, y quitar del orden también adultocéntrico, pues todos estos ejercicios que se hacen de cuidado. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Ay, qué difícil es dar en la pantalla así sin ver sus cuerpos y sus gestos tan directos. Esto era la pandemia, ya como que lo había olvidado, pero se siente raro. Todo súper bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, aquí estoy viendo sus manitas. Tal vez podemos hacer, si hacen con algún gesto, con algún emoticón, para que puedan ir compartiendo reacciones, tal vez, para no perderlo. Si no vemos caras, luego sí es importante Ay, saber sí, reaccionar, ¿no? pero ya me estoy acordando de la pandemia, oiga. Sí. Sí, no, pero está bien. Con que me digan que va bien, yo avanzo. Y bueno, entonces, teniendo esto como, pues ya como sí, como digamos, como una urdimbre, como estos principios que se están ya tejiendo, ¿no? Pues digamos que la otra pregunta que a mí me interesa responder es, ¿cómo se pueden ejercer los cuidados en estos ámbitos institucionales? O les digo incluso no solamente en las instituciones formales, sino también en los procesos organizativos, ¿no? Pensando en que estos dos espacios comparten estructuras, ¿no? Y comparten ciertas dinámicas, a lo mejor formas de organización. Probablemente muchos de nosotros nos llevamos a nuestras organizaciones colectivas o incluso a nuestro hacer en campo muchos de los aprendizajes que tuvimos en las instituciones. Y a veces esto lo hacemos de manera consciente o no, pero pues normalmente lo que hacemos es que lo que aprendimos en las instituciones, ¿no? Como formas de organizar, y ahí, pues perdón que insista, pero por eso es que estudio los ámbitos escolares, porque para mí muchos de los aprendizajes de nuestra organización vienen de los ámbitos educativos. Muchas de estas formas que hemos aprendido luego los trasladamos a otros espacios. Muchas veces también los politizamos, ¿no? Y justo de lo que no nos gustó o de lo que nos afectó demasiado, pues lo reflexionamos, lo politizamos y justo a lo mejor tratamos de ubicarnos en otras formas, ¿no? Y a lo mejor pensamos en que nuestras organizaciones no van a replicar, sino al contrario, ¿no? Van a construir y van a imaginar otras formas, ¿no? Y justo, pues ese es el llamado que como feministas estamos haciendo, a imaginar otras formas de relacionamiento y de organización y de activación y de transformación y de acompañamiento. Sin embargo, esto no siempre es fácil de sostener, ¿no? Muchas veces podemos imaginar o podemos nombrar lo que no nos gusta, muchas veces logramos imaginar cómo queremos que se hagan las cosas, pero sostenerlo a lo largo del tiempo es difícil. Y eso pues es justo pues también como el llamado que yo hago para que reflexionemos sobre esto, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo podríamos, no? Y estos son algunos de los elementos con los que yo he venido trabajando, también derivado de mi experiencia en campo, en espacios educativos, es cómo podríamos ejercer los cuidados en estos ámbitos. Uno de ellos, pues, tiene que ver con garantizar que todas las personas que estamos compartiendo estos espacios comunes cubran sus necesidades. Esto es algo muy importante y que además tenga las mismas oportunidades para accionar todo lo que se requiere
sin verse afectados por justo la falta de cuidados. Pues esto es garantizar el acceso, garantizar la democratización, ¿no? Garantizar la equidad, garantizar la igualdad, ¿no? Garantizar que todas las personas que estamos aglutinándonos podamos cubrir nuestras necesidades y también tener las mismas oportunidades. Y esto, bueno, pues se oye muy bien. Nadie estaríamos en desacuerdo con que esto es un principio fundamental. La cosa aquí es cómo, ¿no? Cómo entretejerlo. Y bueno, al menos hemos pensado en poderlo accionar en tres direcciones. Uno tiene que ver con cuidar a las personas que estamos aquí, bueno, aquí y en otros espacios donde ustedes están trabajando, ¿no? Donde están ustedes desarrollando sus trabajos comunitarios o sus procesos, pues reconocer a la otra y al otro. Reconocerlo además implica mirarlo, implica nombrarlo, implica involucrarlo. em, Implica, pues sí, estar atentos y atentas a lo que ella requiere, ¿no? Para poder generar su trabajo. Pero fíjense que esto no es un proceso tampoco mm, como de que una persona sea la única responsable de llevar a cabo, ¿no? Que normalmente eso es lo que solemos hacer, ¿no? En estas organizaciones jerárquicas verticales, normalmente hay una persona que liderea y esa persona es la que al parecer tiene que estar atento y atenta de todas, ¿no? Y esto pues es también muy difícil de sostener, aunque esa es justo la forma en como nos han enseñado a operar. La intención es que pensemos que los cuidados nos corresponden a todos y a todas, no al líder únicamente, no al jefe únicamente, no a los que están apoyando en una estructura específica, sino que es algo que nos corresponde a todos y todas. Incluso yo como perteneciente a una organización, si tengo alguna necesidad o algún requerimiento o algo que atender, también es como mi responsabilidad anunciarlo, ¿no? Y solicitarlo. Pero justo ahí en estas formas de horizontalidad que son las nuevas que estamos ensayando, tenemos que entender que las personas, pues es como algo fundamental que hay que cuidar, pero que nos corresponde a todos y a todas, ¿no? También algo muy importante es cuidar los espacios. Que habitamos, pueden ser espacios físicos, espacios virtuales, espacios comunitarios, espacios privados, espacios públicos, pero cuidarlos también es fundamental, ¿no? Yo siempre les digo a los profesores que es muy importante que cuando llegamos, por ejemplo, a accionar cosas, todos y todas, no hay jerarquías, llegamos a instalar, ¿no? Llegamos a instalarnos y todos y todas, sin jerarquías, también tenemos que llegar a limpiar y a recoger y a volver a guardar y a desplazar todo lo que se requiere para disponer el trabajo colectivo y organizativo, ¿no? Entonces, bueno, esa simplemente es una forma de cuidado muy importante. Y por otro, es cuidar los vínculos, que también me parece que es sumamente importante, porque, bueno, somos personas que nos estamos encontrando para cumplir ciertos objetivos similares. Y en esa búsqueda de objetivos similares y en ese hacer colectivo, pues lo que generamos son relaciones y son vínculos. Y estos vínculos se van transformando y estos vínculos se ven afectados también por una gran variedad de condiciones que se van desarrollando a lo largo de los procesos y poner atención a estos vínculos, incluso saber transformarlos, saber cerrarlos, es algo que también es muy importante en los cuidados, ¿no? Y bueno, algo que también nosotros resaltamos es que las tareas de cuidado deben de ser reconocidas, ¿no? Y en su caso también remuneradas. Sabemos que muchos de estos ejercicios de cuidado, y por ahí les insistí pues en la primera parte del encuentro, se dan por obvios, ¿no? Y parece que alguien los tiene que hacer, ¿no? Y a veces, de manera inconsciente, pues son las mismas personas las que están activando las mismas acciones, ¿no? Para cuidar. La intención aquí es reconocer, es nombrar
y en todo caso generar alguna remuneración que puede ser económica o no, puede ser a manera de intercambio, puede ser una remuneración de múltiples maneras, pero lo que hacemos es un llamado a que no se asuman como algo obvio, como algo obligatorio, como algo exclusivo y como algo sobre todo invisibilizado, ¿no? Y bueno, pues sí implica mirar de una manera muy diferente lo que hacemos en nuestros sitios. Y algo que también es muy importante, pues es democratizar, ¿no? Todas estas actividades de cuidado, que ya lo he venido repitiendo, que todas, todos y todes cuidamos de todas, todos y todes, ¿no? No hay que basar esto en las jerarquías, pues que habitualmente tenemos como principio para relacionarnos. Bueno, algo que para mí es también importante es pensar, ¿no? A veces escuchamos esto y decimos, "Ah, ok, sí, creo que puedo ir para adelante con estos principios de cuidado, pero no necesariamente muchas de las cosas que hacemos, que asumimos como de cuidado, apuntan hacia allá, ¿no? Entonces, al menos me parece importante señalar que en las instituciones no se están realizando actividades de cuidado, ni en las organizaciones, cuando solo se ven necesarias las prácticas de cuidado para solucionar problemáticas. Y esto, pues, es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, em, pareciera que cuando hay una problemática, algo, una bomba, ¿no? O algo que estalla de repente, lo que decimos en el argot universitario que es, chin, ya me están llamando para apagar un fuego, que es que ya sucedió algo que requiere como mucha atención institucional. Y entonces ahí, si es que desplegamos una serie de acciones o de estrategias para solucionar, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí sí es que nos acercamos, a lo mejor ahí sí pretendemos generar espacios de escucha, de diálogo, de atender qué es lo que se requiere, de ver qué disponemos para poder atender esa problemática. Y no digo que estas formas estén incorrectas, al contrario, digamos, son estrategias de solución de problemas también hechos con un enfoque comunitario y colectivo. La cosa es que cuando únicamente esto sucede para resolver los problemas, pues no son cuidados, son acciones reactivas, ¿no? Que implementamos incluso para que el orden de las cosas siga su cauce inicial, ¿no? Es decir, son medidas momentáneas, esporádicas, reactivas, que activamos para que el orden, incluso las jerarquías, sigan existiendo como lo hacían antes, ¿no? Entonces, esto no son prácticas de cuidado, son medidas que hemos aprendido para apagar fuegos, ¿no? Entonces, pensemos mucho en esto, ¿no? En qué tanto las implementamos como para reaccionar únicamente. Tampoco estamos haciendo actividades de cuidado cuando se consideran como algo muy obvio, cuando asumimos que ya existen, es decir, que alguien las va a hacer cuando la vemos, los asumimos como algo privado, ¿no? Esto que les he dicho, que es muy importante también eh, como enunciar. Yo desde que he empezado incluso a implementar estas prácticas de cuidado en los ámbitos laborales donde estoy ahorita, como un ejercicio incluso cuando conformo equipos de investigación o cuando sí conformo em, incluso grupos, ¿no? De docencia, incluso también en espacios en campo, pues sí implica una gestión más intensa, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se tienen que poner, ¿no? Sobre la mesa y que se tienen que enunciar y que se tienen que colectivizar para saber si todos y todas estamos de acuerdo para seguir avanzando. Eso de verdad que sí implica una gestión muy diferente de todo lo que hacemos. Implica destinarle más tiempo, implica destinarle más energía, implica una disposición también para este diálogo
como grupal y colectivo. Y no siempre todos y todas estamos dispuestos a transitarlo de esta manera. A veces por los tiempos que nos exigen los proyectos o los programas o las instituciones, a veces porque las personas no estamos habituados a pensarlo así y es como, ay, otra vez, ¿no? A ver, ya resuélvanlo rápido, fulanito que haga lo que tenga que hacer y ya sigamos con esta inercia. Y me parece que esto tampoco es que esté mal, pero siempre y cuando acordemos que así será la forma de trabajo, ¿no? Mientras que, digamos, en lo colectivo se tomen estos principios organizativos, de relaciones y de funcionamiento, no es que tampoco estemos como consultando, ¿no? O pausando o reflexionando todo el tiempo, pero a mí me parece que es fundamental, cuando hablamos de cuidado, sí generar estos espacios en periodos específicos y a lo largo de los procesos, no solamente al inicio y al final, sino también darnos estos espacios para gestionar de manera interna lo que está sucediendo con los grupos de trabajo y con las personas, ¿no? Y con los entornos y con las relaciones, ¿no? Ya hablamos de estos tres ejes o estas tres dimensiones, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo también muy importante cuando estamos generando procesos de organización. No son prácticas de cuidado cuando las consideramos de manera prescriptiva y no como un proceso continuo. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en el caso, yo les voy a hablar pues, de todo lo que se ha hecho en las instituciones de educación superior para atender las violencias basadas en género, pues muchas veces se hacen reglamentos o se hacen protocolos o se hacen lineamientos y me parece que estos son fundamentales, ¿no? Incluso nosotras en los equipos de trabajo que ahora estamos desarrollando, estamos llegando al momento en el que queremos, sí, generar lineamientos y establecer, ¿no? Y no sé si lineamientos, manifiestos, protocolos, acuerdos, llámenlo como ustedes quieren, pero sí enunciarlos y ponerlos por escrito para que sean nuestros principios rectores, ¿no? Pero muchas veces esto se hace solamente al inicio y además lo hace alguien externo, ¿no? Esto yo lo pongo mucho sobre la mesa porque a veces son las organizaciones financiadoras los que ponen, ¿no? Los documentos prescriptivos. Muchas veces son las instituciones universitarias las que ya tienen un reglamento establecido y a lo mucho pues te lo dan a conocer y lo firmas y ya estás de acuerdo, ¿no? Con esto y ya no se va. Entonces, algo que es muy importante es justo generar estos documentos orientadores, pero de manera colectiva, ¿no? Cuando se hace únicamente para normar, para reglamentar, para prescribir, em, pues me parece que tampoco son prácticas de cuidado. Y además es algo que se tiene que estar mirando, les digo, de manera continua, ¿no? Tampoco se hacen actividades de cuidado cuando se excluye a los receptores del cuidado por considerarlos incompetentes, ¿no? O por considerar que no, sí, que no es de su competencia asumir estas, ¿no? Estas dinámicas o estas decisiones que se están tomando en colectivo. Y esto es muy importante. Em, y bueno, insisto yo en los espacios donde yo trabajo, por ejemplo, en la escuela donde hay un orden muy adultocéntrico, donde los maestros y los directores se reúnen a lo mucho con los padres de familia, pero al final de cuentas estamos hablando de adultos que se reúnen para establecer los reglamentos, ¿no? O las normas de convivencia, o muchos de los documentos que van a regir la vida institucional. Pero a las infancias, ¿no? A los niños, pues nunca nadie les consulta. Esto lo podemos también aplicar en los espacios donde estamos, ¿no? A lo mejor pensando en los usuarios de ciertos transportes o incluso en las comunidades de pescadores que sé que ustedes también están atendiendo, ¿no? O muchos de los entornos donde están trabajando, pareciera que nosotros entendemos mejor que ellos, incluso lo que son sus necesidades, sus requerimientos, y dejarlos fuera también de esto, pues no es una práctica de cuidado, ¿no? Entonces esto me parece que es muy importante.
Y por otro lado, como ya les había comentado, tampoco se ejercen cuidados si estos se siguen distribuyendo de manera opresiva, ¿no? A través de las desigualdades de género, de raza, de clase, de edad, de grado académico y otras múltiples formas de, incluso por antigüedad. O sea, hay muchas formas que operan y que jerarquizan también nuestras organizaciones al interior, ¿no? Y yo aquí, pues, por ejemplo, donde estoy, siempre les pregunto, a ver, quiero que me digan quiénes hacen siempre las actividades de cuidado vinculadas a la limpieza de los espacios. Y resulta pues que sí, si uno hace un análisis, ¿no? Más puntual y más cercano, pues te das cuenta que las personas, por ejemplo, que limpian los espacios, pertenecen a un género, ¿no? Pertenecen a una clase, pertenecen a un grupo de edad, normalmente son personas racializadas, ¿no? Y bueno, pues así podemos hacernos estas preguntas en todos los ámbitos en los que nos estamos moviendo. Y si nuestras decisiones sobre cuidado siguen perpetuando esas desigualdades, pues me parece que estamos ahí, pues no reaccionando en torno a una ética de cuidado, ¿no? Entonces, me parece que hacer esta lectura interseccional es fundamental justo para desmantelar este orden que pues nos tiene ahorita en estas condiciones. Bueno. Y digamos que ya para, esta sería como eh, la diapositiva con la que a mí me gustaría pues ya ir cerrando mi parte de participación y ya más bien dar el espacio para que ustedes nos compartan. Es algunas preguntas para pensar los cuidados, ¿no? Pues de repente hay una urgente necesidad porque nos digan cómo cuidar, ¿no? Y es algo que es como, bueno, sí, sí, ya entendimos todo esto que nos estás planteando en términos teóricos y políticos, nos parece muy interesante, qué chévere, pero bueno, a ver, Mónica, dinos cómo hacerlo, ¿no? Y en este cómo, ¿no? Donde creo que es que todo el mundo buscamos respuestas, formas exitosas, que hayan funcionado, que podamos replicar. Y bueno, pues ahí yo siempre les digo que en realidad yo no, digamos que como principio pedagógico no utilizo la respuesta como un eje rector, sino al contrario, ¿no? Yo dejo la pregunta y ya más bien la construcción como colectiva de cómo podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, justo me gustaría dejarles estas preguntas para pensar en los cuidados. Aquí están pensados de manera general, pero la idea es que ustedes lo vayan pensando en sus propios sitios, ¿no? De acción. Primero, a mí me parece fundamental partir como con una mirada un poco diagnóstica, es decir, que de entrada nos preguntemos cómo hemos venido haciendo las cosas y cómo las hemos hecho y además cómo se han distribuido los cuidados en nuestras organizaciones o en nuestras instituciones, ¿no? ¿Qué hemos hecho y cómo lo hemos distribuido? Me parece que diagnosticar, que es reconocer que ya tenemos un trabajo, un camino ya andado, ya hecho, pero cómo lo estamos haciendo es como un principio fundamental, ¿no? Y además, si activamos esta mirada interseccional, ¿no? De pensar cómo a lo mejor, ¿no? Prácticas como eso, como montar los espacios de organización, como montar el espacio de cafetería o de alimentación, montar, llenar formularios y a lo mejor documentación para los proyectos. Todo lo que hacemos de manera cotidiana, pues ya dijimos que todas esas son prácticas de cuidado, ¿no? Al final es lo que permite el sostenimiento de los procesos o de los proyectos o de las organizaciones. ¿Cómo lo hemos distribuido, no? Y eso me parece que es algo muy importante para comenzar a preguntarnos, ¿no? Después, pensar cómo es que hemos respondido a muchas eh, de las urgencias
de este mundo capitalista, ¿no? Que ya hemos mencionado y que seguramente ustedes también han reflexionado. Y es que, pues, de alguna manera los procesos que ahorita llevamos y que están vinculados sobre todo a financiamientos o a instituciones o a organizaciones de la sociedad civil, pues nos imponen también ciertos efectos, ¿no? Que es la competitividad, la productividad, la burocratización, ¿no? El siempre estar midiendo los impactos, el estar respondiendo también de manera urgente a ciertas demandas organizativas y eso que para mí es lo que nos ha restado la vitalidad como política y colectiva, es algo muy importante y es algo que corresponde a este sistema y que eso ha ido en contra de estos espacios para pensar y reconfigurar los cuidados, ¿no? Entonces resulta que ahora todos y todas estamos en estas olas, ¿no? De hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de generar, generar, producir, producir, reportar, reportar, registrar, documentar, informar, generar evidencias. Todo esto que al final lo que es la imposición de una forma de hacer administrativa, ¿no? Totalmente competitiva y productivista, y eso ha tenido efectos, ¿no? Donde me parece que los cuidados y la energía vital pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, si no es que ya no nos importa porque estamos haciendo y respondiendo a estos ritmos tan urgentes, ¿no? Y esto pues ha tenido efectos. Y justo me parece que los vínculos, los cuidados que estos implican, pues se van dejando de lado y ahí como se van resolviendo, ¿no? Y esto pues me parece que también es importante que lo empecemos a nombrar. Ahora, estoy segura que cada una de ustedes hacen ya prácticas de cuidado en sus entornos, ¿no? Pues si no, no estaríamos vivas, ¿no? Ni vivos, ¿no? Y si además em, históricamente nos han enseñado a cuidar en términos sociales, pues ya tenemos como incorporadas, internalizadas muchas de estas cosas. También es cierto que hay muchos, digamos, como sujetos sociales que están muy alejados de estas prácticas de cuidado y que creo que es necesario también reconocerlo, pero ya venimos haciendo muchas cosas. ¿Qué de lo que hacemos nos funciona? Y a lo mejor las hemos hecho de manera individual y ponerlas en esto que yo denomino como un ejercicio de colectivización. Es decir, hay cosas que en lo individual o que bien fuera en otros espacios he hecho y que han funcionado y que en algunos momentos creo que se pueden compartir, ¿no? Y que se puede pensar en que esto también lo podemos sostener de manera grupal. Entonces, muchas de estas prácticas ya están. Lo que, digamos, la invitación es a colectivizarlas e incluso a politizarlas, ¿no? Ya, y a entender que a veces mantenerlas es un acto político. Y me refiero a acto político como un acto de resistencia, ¿no? Es decir, de procurar darnos el espacio y el tiempo para seguirlo haciendo, aunque todo, ¿no? Juegue a veces en contra, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con, me voy a saltar uno de los recuadros para llevar a esta otra pregunta, que es qué tenemos que dejar de hacer para abrir estos espacios y tiempos para cuidarnos en las instituciones, ¿no? Justo, siempre me decían, Mónica, pero es que, ¿qué hacemos para, ¿no? Para cuidarnos? Y yo les digo, ay, a mí mi pregunta es, ¿qué tengo que dejar de hacer, ¿no? En este mundo hiperproductivista y donde justo lo que yo les comentaba siento es como una pérdida de la energía vital y sí, de la energía que nos permite incluso sentarnos a dialogar. Mi pregunta es no, o digamos, mi respuesta es no hacer más, sino más bien centrarnos en lo importante. Y esto yo, por ejemplo, siempre se los ponía a discusión con los directores de las escuelas. Hay tantos programas que ellos tienen que ejecutar y yo siempre les decía, bueno, es necesario ejecutarlos todos. ¿Sabe que con cada ejecución de un programa nuevo o de una medida nueva, pues se le resta tiempo, eh, espacio,
a otras cosas que son fundamentales para la organización o para la institución. Y yo le decía, a lo mejor dejar de hacerlo va a tener implicaciones para usted, ¿no? Hay que hacer esta medición todo el tiempo, este cálculo, de decir, bueno, esto, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Pero no lo vamos a hacer no por arbitrariedad, no por descuido, sino como una forma también consciente de decir, híjole, no es tan relevante hacerlo y ya no queremos seguirnos saturando, ¿no? No queremos como seguir respondiendo a esta urgencia inmediata y más bien pensar en qué sí colocamos al centro, pero que eso en el centro, pues, sea lo vital, sea lo que nos dé sentido, ¿no? Y que justo a partir de ese centro podamos mover muchas de nuestras energías, ¿no? Y de todo lo que disponemos alrededor. Pero bueno, para mí es una invitación para dejar de hacer, no tanto para hacer. Y bueno, también otra pregunta que me parece importante es cómo respondemos frente a aquellos que nos requieren cuidados, que nos requieren espacios seguros, que nos requieren existencias diversas, ¿no? Y es que a veces, pues, ¿no? Intentamos como guiarnos por esta ética de los cuidados, pero hay veces que hay personas que no están de acuerdo, ¿no? Y que reclaman otras formas y que nos están pidiendo que atendamos desde otros mecanismos, desde otras relaciones. Y a veces ahí, en esos momentos en los que somos interpeladas o interpelados, híjole, ahí como que la ética del cuidado se nos olvida y nos sale así el ser, yo digo, más opresor que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, también, ¿cómo reaccionamos frente a aquello que nos interpela y que nos incomoda y que incluso es la oportunidad para reconocer el derecho a disentir que cada una de nosotras tenemos y entender que los procesos que nosotros sostenemos son vivos y que justo al ser vivos, esta vitalidad lo que hace es que todo se esté cambiando, que se esté reajustando, que se esté moviendo, que cosas nuevas surjan, que otras se mueran, que otras lleguen, que otras se vayan, ¿no? Al reconocer que son procesos vivos, también tenemos que reconocer que el movimiento y que el cambio es algo fundamental y que habrá muchas cosas con las que no estemos de acuerdo, ¿no? Y tener esa posibilidad de disentir y no responder de una manera violenta o agresiva u opresora es algo muy importante, ¿no? Justo ahí es donde se van generando espacios seguros, ¿no? Espacios de cuidado, espacios donde podemos nombrar cosas que nos incomodan y aún así, pues seguir, ¿no? No expulsar, no sacar a la manzana podrida, ¿no? Como normalmente suele implementarse, por ejemplo, en las instituciones escolares, ¿no? Sino es cómo respondemos también frente a eso que nos interpela y cómo podemos reconocer el derecho a disentir de todas y todas y aún así seguirnos cuidando, ¿no? Y también en este ejercicio también saber poner límites muy claros, ¿no? Y reconocer cuando ya hay prácticas o demandas o exigencias que tampoco están abonando al mantenimiento de espacios o de procesos seguros y cuidadosos, ¿no? Entonces también eso es muy importante reconocerlo. Pero si se fijan, pues es algo que se va trabajando a lo largo del proceso. Y bueno, finalmente la última pregunta para mí es cómo hacer, ¿no? Que todo esto, a lo mejor ya diagnosticamos, reconocemos lo que estamos haciendo, em, podemos hacer una selección, ¿no? O imaginar qué cosas sí se pueden hacer posibles, pero luego ahora viene la parte complicada que es el cómo, ¿no? Em, y ahí, bueno, pues hay una gran cantidad de posibilidades, no hay un solo camino andado. Por ejemplo, yo les compartí un texto de una experiencia que hicimos en Uruapan ya hace unos años, que para nosotros el cómo implicó acercarnos a otros lenguajes, ¿no? Em, a otras formas de expresión artística, implicó acercarnos al juego, por ejemplo, a las emociones, a los espacios artísticos, a la creación literaria, a la creación de un cómic. Es decir, implicó eh,
pues una diversidad de estrategias, ¿no? Hay una multiplicidad de soportes y de formas de hacer, que a mí lo que me parece muy importante es pensar que estas formas sean situadas, perdón, que estén como encarnadas, ¿no? Y que pues nos permitan también responder a lenguajes y a formas que ya son conocidas, ¿no? Y a veces ensayar nuevas también están bien. Pero bueno, en los comos, pues también implica reconocer los sitios, ¿no? Y en los que trabajamos y también los recursos y las disposiciones que todos y todas tenemos y que podemos poner, eh, digamos, de manera grupal y colectiva para que estos procesos se sigan manteniendo, ¿no? Entonces, pues creo que ahí, pues ya es un ejercicio también de reconocer y de disponernos en lo colectivo. Y bueno, pues digamos que a mí me gustaría como dejar, ya llevo una hora hablando, para mí esto es como lo que yo quería compartirles. Más bien me gustaría que pasáramos como a un momento de trabajo, ¿no? O de reflexión y también de enunciación. Em, Déjenme, voy a dejar de compartir para verlos a todas y a todas. Eh, bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Me gustaría, si están de acuerdo, proponerles que hagamos este ejercicio. En lo individual, no sé si todas tengan como un papel a la mano o si no lo pueden hacer en la computadora, en un archivo de Word, ¿no? Donde me gustaría que pensáramos, o sea, que primero colocáramos una, una respuesta muy simple que es cuál es el objetivo central o el sentido, ¿no? El sentido, el objetivo, el significado central del proceso organizativo que yo estoy llevando a cabo. O sea, que eso lo respondan así de manera muy general en la hoja. ¿Cuál es el objetivo central del proceso que estoy ahorita llevando a cabo, pues en donde lo estén realizando? Y que después les voy a dejar en la pantalla estas preguntas, ¿no? Finales que yo hice con la intención de que ustedes den respuesta, ¿no? No tienen que responderlas todas, pueden centrarse en una, en dos, en tres, o si quieren responderlas en todas, pues bienvenidos sean. Que elijan las que ustedes quieran, las que les hacen más sentido, y que a lo mejor, pues ahí también las anoten, dar respuesta, a lo mejor en el diagnóstico, a lo mejor en la parte de reconocimiento de recursos, o a lo mejor en la parte de imaginar los cómo, ¿no? Las posibilidades y que, bueno, que nos demos un espacio de escritura de cada una. Yo estoy pensando en unos 10 minutos y que luego o lo podamos como compartir en colectivo. Somos muchos y muchas y a lo mejor no nos toca a todas, pero bueno, las que gusten compartir, pues será bienvenida. Pero bueno, la intención sobre todo es que este ejercicio pues se lo lleven a sus propios espacios y procesos que están llevando a cabo. Y si gustan, si tienen alguna duda o comentario también, a lo mejor podríamos aprovechar ese espacio para nombrarlo. O si es algo también urgente que quieran ahorita para responder, pues podemos abrir también el espacio ahora mismo. Bueno, y tal vez podremos dar unos minutos para que piensen la pregunta, tal vez que la respondan. Sí, si quieren, entonces pasamos al espacio de responder, o sea, del pensar las preguntas. Igual si quieren, pues sí, a lo mejor están un poco cansados también, si quieren eso, me encanta ver. Ah, ¿quién eres, Jimena? Bueno, por allá se están moviendo, se están estirando, me encanta verlas. Igual si quieren aprovechar y sí, o sea, pararse, moverse un ratito, ir al baño, tomar agüita y pues como responder a estas. Les voy a poner en la pantalla de nueva cuenta la presentación para que vean la última parte y ya me dicen, son las 12:34, tengo en mi reloj, entonces a las 12:45 yo pues ya les estaría
interrumpiendo para escucharles. Que serían 11:45 de la baja, ¿no? Ujú. Ay, sí, perdón. Sí, estamos en otro lado. Muy bien. Gracias, Yanis.
Listo, aquí estoy. Ujú. ¿Cómo vamos? Ah, mira, ya apareció Lina que también quiere responder. Bueno, voy a quitar la pantalla, dejar de compartir para vernos. Y bueno, si tienen algo que puedan compartir como para pensar, eh, pues esto que ahora nos convocó y si les resonó en los espacios donde ustedes están ahorita trabajando, pues este es el momento. Sí, 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 adelante, Yuri. Bueno, a ver, que siento que tenemos bien poquito tiempo para socializar y siempre es como lo más, la carnita, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser como lo más elocuente posible. Pero bueno, a mí me hizo mucho ruido como, y ahora necesariamente como que lo pienso desde mi espacio de vida y también mi espacio de trabajo, pero también mi espacio donde mis relaciones sociales ahora son como más permanentes o más fuertes, no sé cómo decirlo, y que tiene que ver con, pues, con mi vida en La Paz, ¿no? Pienso desde esta pregunta que lanzas, como que a mí me parece muy fuerte, de qué repercusiones o qué implicaciones tiene el tema de la productividad, la competitividad y en las instituciones, y pienso que desde este espacio en el que a mí me toca trabajar, me parece que hay como una, eh, un horizonte, ¿no? De la generación del trabajo desde las instituciones donde se reconoce a las mujeres como unas de las agentes sociales que más activan las prácticas de cuidado, transformación o gestión sobre el territorio. Pero eso implica poner en el centro una presión en un sector de la sociedad como responsables de esas transformaciones, que implica un saqueo doble, me parece, donde además la presión sobre este sector hace que se genere un distanciamiento en sus relaciones familiares y su relación de su vida cotidiana, y donde hay, o por lo menos yo puedo detectar, varias prácticas de violencia al interior de sus nodos familiares, ¿no? Sin embargo, el hecho de que estas agendas se desarrollen posiciona a las organizaciones y sus tomas de decisiones como eficientes, ¿no? Y pone en riesgo la salud de todo un ecosistema más social. Sin embargo, a mí me parece que este trabajo que nos presentas, Moni, me parece como súper importante, porque entonces estaríamos pensando en poner en el centro el sostenimiento de una gestión de la vida donde justo las y los actores se tienen o sí, tienen o pueden ejercer su propia gestión sobre el cuidado de la vida toda, ¿no? De sus formas de relaciones, de sus prácticas de cuidado, de su ser y de las relaciones, digamos, en grandes rasgos, ¿no? Tanto desde lo familiar, bueno, lo personal, lo familiar y el ecosistema, ¿no? O su medio de vida y su práctica laboral, por ejemplo. Y ahí me parece que es súper importante tener toda una batería, un montón de recursos donde podamos visibilizar cómo es que es vivida, ajá, cómo se vive la opresión, el cuidado o las relaciones laborales desde lo individual y poderlo entonces colectivizar, ¿no? Y me parece que es una apuesta hacia otra forma de vida social porque implica podernos reconocer desde una sociedad quizá o un intento de generar una sociedad donde
el éxito y el reconocimiento individual no sea el centro, ¿no? Que quizá también es uno de los puntos nodales del sistema capitalista, patriarcal, etc. Muchísimas gracias, Yuri. Uy, qué fuerte. Pero bueno, no quiero seguir hablando, más bien quiero escucharles. Por allá las chicas que están en Verba quieren comentar algo, si pensaron alguna de las preguntas. Aquí, aquí que veo que Celeste tiene su pantalla abierta, no sé si quieran también compartirnos algo. A lo mejor no las respuestas, ¿no, Moni? Sí, Sino tal vez alguna reflexión sobre las mismas respuestas, sobre las mismas preguntas. Adelante, Cecilia. Hola, pues sí, me pareció muy interesante toda la plática y, y me parece muy importante sobre, bueno, el tema del cuidado, cómo lo vivimos y cómo está relacionado también de ir deconstruyendo estas formas de relacionarnos respecto a la constante productividad y más bien enfocarnos de una forma amorosa y cuidadosa. Nosotros que trabajamos también pues, en campo con las personas, ¿no? Es cómo vamos a, pues, relacionarnos de forma justamente de cuidado y no solo para producir información o extracción, que es muchas veces lo que pasa, pero también el pensarnos y crear lazos de confianza y de unión. Y por otro lado, pues también lo que mencionabas de que a veces tenemos alguna reunión ya cuando algo anda mal, ¿no? Entonces, justamente ir fomentando pues relaciones amorosas y irnos escuchando, que eso va también rompiendo estos esquemas pues sí, ¿no? De seguir en la producción constante y más en el cómo estamos, cómo nos sentimos desde una forma amorosa. Mm, muchísimas sí. gracias, Cecilia. Gracias. ¿Alguien, alguien más que quiera compartirnos? Pues yo, siguiendo un poco la reflexión de Yuri, me parece muy importante y pues creo que un gran reto es justamente esto de en mi experiencia trabajar con mujeres que tienen una realidad muy diferente, ¿no? O yo tengo privilegios a pesar de ser mujer mexicana, morena y zurda. Tengo muchos más privilegios que ellas y que luego eso se nos olvida, ¿no? A veces a quienes trabajamos en las comunidades, como los diferentes contextos y realidades que tienen los grupos de mujeres con las que colaboramos. Y algo que para mí ha sido un reto o que ha sido complicado es esto que mencionó Yuri de si bien los grupos de mujeres con las que trabajamos están fortaleciendo sus conocimientos, sus capacidades, están avanzando en su búsqueda de autonomía, pues todo esto también se convierte en una triple o cuarta jornada para ellas, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas, después de estar en actividades con nosotras o con otras socias, tienen que regresar a su casa y a hacer estos cuidados que dentro de sus entornos sociales le siguen correspondiendo a ellas, ¿no? Entonces, al final, el reto es cómo encontrar la manera de poder seguir colaborando con ellas sin que sea una carga más, ¿no? Hay una presión más de estar haciendo este cuidado, en este caso con nosotras, de la conservación de los manglares y todo esto que ellas hacen, que lo hacen re bien, pero que no significa que duerman menos, que coman menos, que no tengan espacios para el autocuidado, ¿no? Y pues
yo venía a que me dijeran cómo hacerlo. Pero bueno, está chido reflexionar al respecto. Gracias. Creo que algo que sería muy importante es que ustedes que ya lo detectaron, pues se sienten a hablar, ¿no? De esto que ya lo están haciendo, pero pensar en qué se podría hacer, ¿no? A lo mejor no focalizar nada más en las mujeres o sí, hacer otro trabajo también al interior de las familias, no sé, seguramente ustedes encontrarán la forma, pero qué importante eso. Gracias, Celeste. Por Eh, allá, Eduardo, ajá, bueno, allá en Verba, ¿alguien tiene? Sí, bueno, por acá, bueno, por un lado platicábamos como un poquito todas les preguntábamos si en sus respectivos quehaceres, organizaciones o trabajo colectivo hay algún tipo justo de escrito o acuerdo realmente explícito, ¿no? Como este tipo, no sé, de acuerdos, manifiestos, lineamientos, y la verdad es que todos decíamos que no. Y que si lo había, caía en esta parte del apagafuegos, ¿no? Como qué hacer si ya, sé, ¿no? O sea, ajá, sí, exacto, como ya como respuesta a una situación ya más explícita de distintas formas de violencia o situaciones, ¿no? Y ya yo muy personalmente les comentaba que me siento en un ciclo vicioso muy pesimista de sentir como que, o identificar que en el trabajo como de autoorganización o colectivos o este tipo de formas de organización y de acción, no sé cómo decirlo, se cae en este rollo de, bueno, sí, nos vamos y parece que todo el mundo lo tenemos muy claro, los cuidados son importantes, y ya se hacen acuerdos, pero se rompen los acuerdos y luego cuando ya hay un problema, apaga fuegos, no otra vez, ¿no? Pero se siguen como cayendo en estas, pues, réplicas, ¿no? De mecanismos más autoritarios o de violencia, y que yo realmente estoy un poco en el agotamiento precisamente de no ver mucha salida, ¿no? Y que también tiene que ver, pienso yo, ahorita como que estamos como personas que trabajan con cosas de defensa, de activismo, todo, que trae otra carga de agotamiento, ¿no? Y ya, eso. Acá hay otra, también, por ejemplo, no sé si se oye, ¿no? sí. También, por ejemplo, a mí me hacía pensar sobre mis procesos. Yo no trabajo con instituciones, pero sí he trabajado con colectivos o con grupos. Y creo que las únicas veces que el tema de cuidados ha venido a la mesa, ya sea como una conversación o como acuerdos, ha sido en trabajos con mujeres y especialmente con madres, ¿no? Con mujeres que son mamás. Y también otra situación que me queda mucho de esto es que muchas veces como colectivo o lo que sea que hagamos, posiblemente nuestra organización o colectivo trabaja como con ciertos cuidados hacia afuera, y por muy cuidados que esos estén, creo que siempre es muy difícil llevar esos mismos cuidados hacia adentro, ¿no? Como pues sí, ¿no? Qué chido que tu colectivo sea esto o haga esto, cuide esto, cuando eso no se ve reflejado en la organización hacia adentro, ¿no? Y creo que, bueno, al menos en mi experiencia es muy común o ha sido muy común verme trabajando en ese tipo de colectivos, situaciones, y o ver y identificar eso en otros colectivos en las cuales a lo mejor yo no trabajo directamente, pero tengo personas cercanas que sí, y justo, ¿no? Como siempre en la plática está esta cosa donde es como muy interesante, ¿no? Como no puedes decir esta problemática en tu colectivo, ¿no? Pero sí lo tienes que verbalizar con tus amigos, con tu familia, con otras personas con quien te sientes seguro o segura. Y bueno, eso. Ujú. Lo que están nombrando me parece súper interesante, ¿no? De verdad, justo les comentaba hace rato que sobre el agotamiento, ¿no?
sobre esto que ustedes están señalando y en el cual yo también ahí me ubico perfectamente. Y por eso creo que es urgente también empezar a politizar por qué nos sentimos agotadas, ¿no? Y yo sí creo que una parte, y ahorita están diciendo varias cosas que a mí me hacen mucho sentido. Mucho tiene que ver con la presión que ahora tenemos eh, como mujeres, justo por la expectativa de que se tiene y por esta marcada división sexual, ¿no? De los cuidados que hay en México para atender muchas cosas, ¿no? Y para sostener muchas prácticas de cuidado, ¿no? Pues Diana lo sabe perfectamente que en la universidad donde trabajo, además de dar clases y todo, pues hay que atender, ¿no? Las comisiones de género, las comisiones de esto, las comisiones... ¿Por qué? Porque ustedes saben escuchar, porque pueden atender, porque tienen cercanía con las alumnas, o sea, esta como exposición y esta demanda es brutal. Y sí, sí, para mí el agotamiento es algo que a mí al menos sí me tuvo quemada unos años, como que yo ya estaba muy, muy cansada, ¿no? A mí me cayó muy bien, bueno, yo se los comparto como a título personal, pero no solamente es mío porque lo he compartido con otras amigas, lo hemos nombrado. Nos cayó muy bien tomar distancia, o sea, es decir, salir. Salir creo que es necesario también como una práctica de autocuidado, decir, ya no puedo más, ya no creo más, ya estoy agotada, no quiero saber más. Y porque es muy difícil sostener esto, ¿no? Sostener muchos procesos es muy difícil. Y creo que también reconocer este agotamiento, salirse, y ya que se sale uno empezar a politizarlo y a entender y tratar de saber por qué se origina, para nosotros fue muy importante. Y bueno, por otro lado, también dejar de romantizar, ¿no? Lo colectivo como si fuera la panacea, como si realmente todo se tendría que hacer de esta manera, ¿no? Em, Incluso por eso hablaba como de un proceso vivo, ¿no? Entender que hay cosas que entran, pero hay otras que también se salen y otras que se rompen, ¿no? Y que se tienen que romper. Y está bien romperlas, ¿no? De hecho, es necesario a veces romperlas, ¿no? Entonces, me parece que como tomar distancia, no romantizar, politizar. Y después de eso, a nosotros sí nos llevó un rato, luego empezar poco a poco a palpar otras posibilidades, ¿no? Decir, bueno, estoy cansada de esto, no me gusta esto, no hay manera de que se transforme, pero sí podemos hacer esto, ¿no? Y no iba yo sola, además, siempre íbamos como con otras que también nos sentíamos ya muy cansadas, ¿no? Insisto, este agotamiento me parece que es muy interesante. Yo donde me paro, lo que siento y escucho ha sido eso, y yo misma lo transité por muchos años, ¿no? Pero entonces empezar a rozar otras posibilidades y otras formas que sí se pueden tejer a lo mejor desde lo micro, ¿no? Y con espacios y personas muy pequeñas, pero eso para mí ha sido, desde mi experiencia, pues sí, como el espacio de esperanza, el espacio o los procesos que mantienen encendida así la llamita, que decir, bueno, ya sé que esto es como darse de topes con la misma pared, pero esto otro sí está funcionando y de aquí es de donde yo nutro, ¿no? Mucho de mi hacer político y ético y tomo firmeza, ¿no? En un momento en donde, insisto, el agotamiento para mí forma parte también de estas formas de violencia que se viven especialmente para ciertos sectores, ¿no? Incluyendo la desesperanza, la despolitización, o sea, muchas cosas que están ahí presentes, ¿no? Pero pues muchas gracias por compartirlas porque sí, son muy potentes. Y creo que nombrarlas es también una práctica pues de cuidado que es súper urgente. Creo que Muchas estamos gracias, Moni. en Sí. Sí, justo estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por ponernos como a reflexionar sobre estas prácticas, como sobre cómo ejercemos y cómo ponemos en la marcha estas pedagogías del cuidado en nuestra práctica cotidiana, sea como en estas instituciones o como lo que conocemos como en las instituciones, y que puede trasladarse a las organizaciones, a los espacios
organizativos, a las colectivas, a los colectivos, y que tiene mucho que ver como con las interacciones, ¿no? Con el tema de las interacciones, de cómo estos sistemas de opresión decantan en nuestra vida cotidiana, en los mecanismos de cómo nos relacionamos y cómo operativizamos esto que tendemos por relaciones, ¿no? Y yo creo que estas preguntas que nos compartes, para mí yo creo que son unas pistas, una pista yo creo que un poco respondiendo a la idea de Celeste, ¿no? Yo venía que me dijeran cómo, yo creo que más bien es justo cómo construimos desde nuestra propia reflexión, o sea, desde nuestra propia práctica, desde este diagnóstico de estas preguntas, cómo construimos nuestras propias respuestas, ¿no? Yo tengo acá una niña también hablando de cuidados, lloré, lloré, así que bueno, este, te agradecemos mucho, Moni, por tu presentación, por tu tiempo, por prepararnos estas pistas, este norte, darnos este norte sobre cómo tendrán que ser las pedagogías del cuidado en esta clave feminista. Y a lo mejor que nos puedas compartir tu correo por si algunas o alguien de acá quisiera pues hacerte algunas preguntas, consultarte o contactarte, que nos lo puedas compartir. Y para el resto, bueno, para quienes están participando acá en el Germinario, pues muchas gracias por atender a esta sesión. Estaremos compartiéndoles también el material para la próxima sesión, que es sobre el arte y el trabajo comunitario, que estaremos presentando con Diego del Nido y con Eka. Y bueno, ya nos veremos en un par de meses otra vez. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, bye. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Gracias. Chao. Bye, bye. Adiós, Mari, muchas gracias.